A mi modo de ver, es importante palpar la opinión de los actores principales de la historia, entender el sentir de la población en general, esquilmada hasta el hueso por efecto de la Guerra de Independencia. Fragmentos trata de acopiar información de la época. ¿Qué pasó cuando Venezuela y Nueva Granada unieron sus territorios y se convirtieron en la República de Colombia? ¿Qué sentimientos predominaron entonces en Venezuela? Es lo único que nos permitirá entender cómo fue posible la Cociata. Fragmento de una carta de fecha 28 de mayo de 1822, dirigida al señor Brigadier General Francisco de Paula Santander. Remitente José Antonio Páez. Me dice usted que cuando rehusaba tenazmente admitir la vicepresidencia y se quejaba de su suerte, era porque se le presentaba en Venezuela un país asolado por la guerra, escaso de recursos, habitado por gentes de un carácter raro, con altos representantes acostumbrados a obrar por sí, con llaneros descontentos y que desesperaba que pudiese remediar tantos males. Si yo hubiese estado en ese tiempo cerca de usted, me hubiera tomado la libertad de asegurarle que el raro carácter de los venezolanos iba a ser la fuente fecunda de que brotarían muchos bienes. El genio inquieto y resuelto de los venezolanos está, a mi parecer, acompañado de mucho buen juicio. Esto me obliga a creerlo el progreso que he observado en la Revolución Americana. Los venezolanos han conocido su interés más que ningún otro pueblo. Creyeron que debían separarse de España y han sacrificado para este objeto parte por su voluntad y parte por la fuerza, su comodidad, sus propiedades y aún el amor a sus familias. Pero, ¿cuál era la realidad que se vivía entonces? Después que en 1814 y 1815 se disolvieron los gobiernos republicanos en Venezuela y la Nueva Granada a causa de los desastres sufridos por los patriotas, se habían levantado en estos dos territorios fuerzas para combatir el enemigo común, y los jefes, obligados por las circunstancias, habían obrado independientemente, pues no existía ningún gobierno central a quien dar cuenta de las operaciones. Cuando los patriotas eran vencidos en una provincia, pasaban a hacer resistencia a los realistas en otra provincia, donde solo por espíritu de patriotismo y no por disposición de ninguna autoridad, unían sus fuerzas a las que operaban en aquel territorio. Venezuela y Nueva Granada, por interés de una y otra, se prestaron mutuo auxilio, según se presentaban las circunstancias. Pero en la unión de los dos territorios bajo una sola autoridad no se pensó hasta el 17 de diciembre de 1819, en que el Congreso de Venezuela proclamó la República de Colombia, cuya constitución, adoptada después por otro Congreso reunido en Cúcuta el 30 de agosto de 1821, reconocía un gobierno supremo. La vasta extensión del territorio colombiano, las dificilísimas comunicaciones de las provincias con el gobierno central establecido en Bogotá, los celos y rivalidades entre venezolanos y granadinos, todo indicaba que la República de Colombia tendría una existencia efímera. Y en la época de nuestra narración se dejaban sentir ya los síntomas de una separación que era inevitable. Venezuela era el foco de rebeldía, no así Nueva Granada, menos infortunada que Venezuela, pues no sufrió con la misma intensidad los efectos de la guerra. Venezuela, la del ímpetu guerrero debido al fuerte mestizaje, menos culta, menos rica, más devastada. Las condiciones económicas de Nueva Granada más favorables, desarrollando con más desahogo su educación y su arte. Por otra parte, el terremoto que asoló a Caracas en 1812, el hambre y enfermedades. Las provincias venezolanas habían visto reducida su población. Caracas, Coro, Maracaibo, Cumaná, Barcelona, Margarita,
Guayana y Barinas quedaron convertidas en un gran desierto donde se veían pocos grupos humanos, aislados y desasistidos. Contrariamente a lo que sucedía en los dos distritos del antiguo virreinato de Santa Fe, que se conservaban casi intactos. En Caracas era el espíritu guerrero, la casta militar que sofocaba los intentos del gobierno español de recuperar los territorios perdidos y someter nuevamente a Venezuela. Este fue el panorama que conmovió al punto de trastornar la estabilidad de la República de Colombia en 1821. Angustiosa confusión de sentimientos y de conceptos. Los hombres de Caracas hallan en todo esto motivos para acrecer su antipatía por la vinculación a que los condena el Pacto de Cúcuta. La incompatibilidad de los dos espíritus, el venezolano y el neogranadino, es evidente, y el regionalismo caraqueño plantea el caso como una rivalidad entre dos ciudades, Bogotá y Caracas. Hombres y mujeres se sienten humillados por el despojo sufrido cuando se decide fijar la capital de la República en Bogotá y no en Caracas. El regionalismo venezolano es excluyente y avasallador. Es un sentimiento que nace de la geografía y que actuará en el futuro cuando el organismo nacional de Venezuela se debata en las convulsiones de la integración. ¿Y qué diremos de la aristocracia criolla de ese tiempo? Silenciosa e inmóvil, la aristocracia criolla, formada por las familias mantuanas que inspiraron la lucha de la independencia, contempla con el ceño fruncido la invasión de las nuevas ideas, llevando todavía luto por sus miembros caídos en la vorágine de la guerra-muerte, en la emigración a Oriente y en las jornadas de La Puerta y Carabobo. Se preguntan qué representa a este pueblo ignorante, harapiento y supersticioso, en cuyo nombre hablan el Libertador y quienes siguen sus ideas. ¿No era esto ciertamente lo que les moviera 10 años antes a reaccionar contra el dominio de España, sino el deseo de reivindicar para su clase los privilegios del gobierno que durante 3 siglos ejercieran los agentes peninsulares del rey? La situación del país, alarmante, y cada día se agravaba a causa del deplorable estado de la economía. Los campos habían dejado de producir y aquellos abundantes rebaños que formaron la riqueza de las tierras llanas mermaban de manera increíble. La guerra arrebató a los hombres de sus labranzas para convertirlos en soldados. La paz los devuelve a los campos convertidos en salteadores. La mísera producción agrícola va a parar a manos de los acaparadores y la hacienda pública toca ya los extremos de la exhaustez. No hay dinero para pagar la copiosa burocracia y el producto de los empréstitos internos lo consume la maquinaria bélica creada por Bolívar para poner en práctica sus vastos planes de independencia continental. Yvette Boy Producciones, Venezuela.